Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues hoy vamos a trabajar un poquito con los estadísticos descriptivos para que, bueno, quede un poco más claro a la hora de realizar el análisis estadístico de, pues el segundo capítulo, que generalmente es el que se utiliza para realizar cualquier documento académico. Entonces, yo soy Marina Peña y están en mi portal numérico. Yo espero que, este material les pueda servir para realizar su trabajo. Bien, lo primero que tenemos que ver aquí es que pues hay que buscar una cierta base de datos, ¿no? Una cierta base de datos que está generalmente relacionada con nuestro trabajo, digámoslo así. Y entonces nosotros lo que tenemos aquí es una base de datos de INEGI, ¿no? Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en la cual podemos estar viendo pues toda la información correspondiente, ¿no? Mi sugerencia siempre es que creen una copia. Entonces nos vamos a esa parte de mover o copiar, y copiar, crear una copia y mover al final. Eso nos genera una hoja adicional, ¿no? Que siempre vamos a tener nosotros para poder empezar a establecerla, a modificarla, a corregirle todo lo que corresponde. Entonces, aquí el objetivo es que tengamos una base de datos lo más limpia posible, lo más cuadrada posible, para que no tengamos ningún problema. No hay que olvidar nunca dejarle en datos numéricos, por si los datos de INEGI vienen un poco alfanuméricos, traen algún problema y luego no nos permita realizar nuestro análisis como debe ser. Entonces, yo lo que hice en este caso fue cambiarle los nombres, ¿no? Ya saben que INEGI regularmente tiene los nombres demasiado, ¿cómo se llama? Amplios. Y entonces trae, además de todo, toda la liga correspondiente. Entonces, cuando eso ocurre, lo que uno trata es de de reducir el nombre lo más que se pueda, y además de ponerlo como con puros guiones y demás, para que a la hora de hacer el análisis económico y econométrico y estadístico no nos genere conflictos por los nombres, que son muy largos, ¿no? Bueno, ¿cómo entramos estadísticos descriptivos? Pues en la parte de aquí donde dice datos, de la parte de aquí arribita, ¿no? Está aquí. Vamos a trabajar un poquito con la parte de estadísticos descriptivos en donde quiera que nosotros lo tengamos. Entonces, datos estadísticos descriptivos que están aquí en esta parte. Sí, aquí en esta parte, un segundo. Análisis descriptivos. Y entonces el objetivo de todo esto es que nosotros podamos entrar a la estadística descriptiva como tal. Ahora, nosotros podemos elegir en una hoja nueva o ponerlo en un rango de salida. Ahora, aquí en esta parte donde dice rango de entrada, es muy importante que solo seleccionen datos, o sea, puras cifras. Entonces, porque regularmente nos genera un problema cuando le incluimos también los textos o las fechas en general, ¿no? Luego las fechas hay que cambiarlas un poco nosotros, un poco a mano, para que no nos genere tanto conflicto. Pero sí es importante que la selección de datos donde dice rango de entrada y siempre sea con puros números, y además que ya hayamos revisado que efectivamente los datos están en número, ¿no? Y aparte agrupados por columnas para que la información nos la presente de la forma más sintetizada posible. Ahora, yo siempre escojo que sea en una hoja nueva, porque de otra forma tendríamos que escoger el rango de salida y sería en la misma hoja. A veces no coincide, a veces se sobrepone a otra información, y entonces hay que tratar de evitar ese tipo de cosas. Ahora, yo siempre le pongo los resúmenes estadísticos y el nivel de confianza para la media, que generalmente es de 95%. Recuerden, por la curva de la campana de Gauss, ¿no? Las zonas de rechazo, las zonas de aceptación, que son pues el intervalo de confianza o nivel de confianza, es precisamente la parte donde se centran todos los datos dada la media. Bien, entonces aquí seleccionamos resumen estadístico, nivel de confianza y aceptar.
ya nos genera esta información, ¿no? Nosotros ya lo que tratamos de hacer es evitar que pues nos dé más información de la que necesitamos y que no nos genere ningún conflicto. Aquí lo que yo hice fue, bueno, pues ponerle los nombres que ya teníamos en el cuadro anterior, ¿no? Copiar y pegar, cambiarle el nombre a la, digamos, a los parámetros que vamos a estar tomando en consideración. Y si se fijan, bueno, pues aquí se repiten varias cosas, ¿no? Se repite la media, error típico y demás. Entonces todos estos los elimino, pero solamente la columna que le corresponde, para que nos quede parejo con el título de lo demás que tenemos, ¿no? Entonces esa es la idea en general de nuestro modelo, de nuestra información completa. Déjenme que le quitamos aquí. Aquí nos genera unas columnas de más, pues todo lo demás que nos sobre lo quitamos. Yo siempre le pongo formato para que vaya agarrando como estilo. Entonces, para que no tengamos ningún conflicto o lo vayamos viendo bonito, pues le pongo el número, la letra, la forma, el tipo de letra, el color de fondo de cada columna o de cada celda, como a mí me alegra, ¿no? Digamos, yo puedo trabajar regularmente con cierto tipo de letra, a veces la dejo en Arial cuando es muy profesional el trabajo, pero bueno, ya aquí cuando es un trabajo más escolar y donde puedes jugar mientras trabajas, puedes pues optar por una letra distinta, ¿no? Pero generalmente en un trabajo académico será con letra Arial tipo 12, con ciertas características. Bien, aquí bueno, lo que yo hago es también para arreglar un poco el formato, es quitarle espacios de más. Si el nombre me quedó un poco extenso, también lo reduzco un poco, acomodo un poco la base de datos, me cercioro que está en número, ¿no? Los datos, porque pues generalmente INEGI a veces ponen comas, digamos, como puntos y viceversa, y eso nos genera conflictos. Además, bueno, pues si le quieren dejar los digamos las decimales, pues esa es opción de ustedes, pero cuando son números muy grandes yo siempre les sugiero que le quiten los decimales, salvo que sean números muy pequeños y no sea muy clara la información, ¿no? Bueno, aquí podemos pegarlo como nosotros nos convenga, digamos, para la presentación final del tercer bimestre. Ahorita todavía pueden trabajar en eso no hay ningún problema, pero bueno, aquí pueden irlo pegando y poniendo esa información de lo que quiera que vayan teniendo, acomodándolo como a ustedes les va generando como esa facilidad de explicarlo de la forma más sintetizada posible. Acuérdense que el objetivo no es extenderse, sino dar la información tal y como uno la presenta. Entonces tratemos de evitar como del lugar el estar pues conflictuándonos, ¿no? Aquí con pues con el formato, y que no la información sea lo más sintetizada. Acuérdense que una presentación donde hay demasiado texto generalmente aburre al auditorio, lo que quiera que o al grupo al que quiera con el que quiera que se encuentren, y entonces el objetivo de esto es que pues siempre presenten la información lo mejor posible. Más, acuérdense, siempre menos es más. ¿Por qué? Porque en teoría ustedes en su casa o en donde quiera ya practicaron su trabajo, ¿no? Pues nadie conoce mejor su trabajo que ustedes mismos, hablando de un documento académico o hablando de una tesis o hablando de una presentación en una empresa o hablando de lo que ustedes consideren necesario para explicarlo.
Bien, entonces aquí en la parte de estadísticos descriptivos del lado derecho pueden encontrar la estadística descriptiva, covarianza, coeficiente de correlación, algo del histograma, ¿no? Pueden encontrar información de todo este tipo y eso es muy importante, muy interesante porque, bueno, incluso si no tienes un programa estadístico como el de SPSS, Stata, EBIU, CR, Gretel o no sé, matemática incluso, pues ustedes pueden continuar sin problema, no hay ningún conflicto. En este caso, bueno, podemos sacar el histograma, buscamos el rango, pero sí es importante que tomen en cuenta que hay que seleccionar siempre solo los datos, porque si no nos podría generar ciertos errores y eso lo tenemos que tomar en consideración. Aquí nos presenta la clase y la frecuencia de la información, pero acuérdense, también podemos sacar la gráfica del histograma, que es la que básicamente nos dice qué comportamiento ha tenido la base de datos que tenemos, sea de tipo de serie de tiempo, tipo panel o tipo corte transversal, y si está más cercano a la media. En algunos casos no existe moda, en algunos casos no existe mediana, ¿no? Bueno, casi siempre, bueno, mediana es poco probable que no exista, pero moda no. Entonces en el histograma aquí vamos a seleccionar también, si nosotros repitiéramos la misma información nos va a generar un ruido. Miren, vean, ahorita vamos a intentarlo. Si yo selecciono en el histograma también la clase, me va a generar un ruido que no es el que nosotros estamos esperando. Eso quiere decir que va a decir que estamos repitiendo información y no es lo que queremos, ¿no? Se superponen. Entonces no queremos que eso ocurra, entonces lo que hacemos es quitárselo al rango de clase y se lo vamos a dejar únicamente al rango de entrada con la gráfica que aparece abajo, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro histograma con nuestra forma, general. Ahí también pueden irle cambiando los colores, el estilo, ¿no? Así con todo lo bonito que tiene Excel. Pero bueno, lo importante en esencia es que lo presenten de forma limpia, de forma bien elaborada. Pero bueno, tampoco es necesario que hagan tantas modificaciones al trabajo. Bien, entonces, este sería el histograma. También podríamos sacar algo de información. Siempre es con nuestra base estadística que nosotros arreglamos. Aquí podemos trabajar también con un gráfico dinámico para tratar de resumir un poquito la información, ¿no? O sea, tratar de no tener ningún conflicto a la hora de generar nuestros datos y poder hacer nuestra información más clara. Acuérdense que está formado por cuatro espacios, que es filtros, leyenda, valores y ejes. Entonces eso quiere decir que hay que ser muy cuidadoso con el hecho de que no nos aparezca información donde no. Eso quiere decir que el periodo iría en ejes, ¿no? Y todo lo demás iría en valores. O si nosotros hiciéramos un filtro, la población iría en este caso, por ejemplo, aquí podríamos filtrar que nada más fuera la población ocupada formal del año del 2013 al 2015, por ejemplo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que nosotros podemos hacer. Entonces hay que ser muy cuidadoso también cómo seleccionamos, pero también con las tablas dinámicas se puede jugar muy bien para ver cuál es la forma que más nos gusta o nos interpreta lo que queremos. Le podemos cambiar el tipo de gráfica, ¿no? En este caso yo la quiero lineal, y además le podemos cambiar el tipo de valor, porque regularmente me genera la suma, ¿no? Suma de la población o un dato de cuenta, ¿no? Pero yo prefiero en este caso ponerle promedio para que los datos sean lo más suavizados posibles. Tengo un suavizamiento de información que me pueda permitir ver más o menos cuál fue el comportamiento de todos los datos. Entonces todos los paso al área de valores, ¿no? De hecho, ya cuando estás trabajando en un solo cuadro, puedes, ya nada más seleccionarlos con las palomitas.
Y entonces lo que podríamos hacer es ya nada más cambiarle para que en lugar de que fueran todos aparezcan como suma, generalmente siempre aparecen como suma, a todos les cambiemos a promedio. Entonces ya veríamos más o menos el comportamiento de nuestra base de datos en la base de información con la que contamos. Entonces aquí en configuración de campo de valores, donde les pueden poner cuenta, promedio, mínimo, máximo, etcétera. Entonces a todos se los cambio, ¿no? Aquí en suma, en configuración, nos faltan 3. Y el último. Bien, pues aquí ya lo pasé a la parte de PowerPoint, pero bueno, esa es opción de ustedes y ya es para el último bimestre, así que en este caso no sería necesario, ¿no? Entonces las referencias bibliográficas puede ser cualquier libro de estadística, el que ustedes gusten, el que sea de su preferencia, para cualquier cosa relacionada con estadísticos descriptivos y ese tipo de formación, pero también, bueno, la parte econométrica, que también tiene parte de estadística, que es nuestros libros más utilizados, que son de Woodrich y el de Stock, ¿no? La introducción a la econometría y la introducción a la econometría, un análisis moderno, ¿no? Bien, pues muchas gracias por su atención y espero que tengan un excelente día. Cuídense mucho y espero que esta información les sea de utilidad. Hasta luego.